Vale, bueno, bienvenidos al episodio 3 de En el Camino, el podcast de New Relic. Excelente podcast del que buscamos sponsor, por cierto, ahí lo dejo. Hoy vamos a hablar un tema muy interesante, que es ser un ally, que es un concepto muy relacionado con New Relic, con la empresa. Y para ello hemos traído a Lucas, un manager de New Relic actualmente. Buenas, Lucas. Hola, ¿qué tal? A Noli, software engineer también, compañera. Hola, ¿qué tal? buenas. Buenas. Y a Ana, que es manager de talent adquisición. Hola. Hola, muy buenas. Bueno, y vamos al lío directamente, vamos a introducir el tema. Os quería preguntar qué es un ally para vosotros o cómo definimos el concepto de ally. Primero contarles que el tema del aliado, el rol del aliado está en constante discusión dentro de los distintos organismos del feminismo. Es como que no hay un consenso de aliado sí, aliado no. Yo creo en lo personal que siempre que estamos hablando de generar un cambio sistemático o estructural, en este caso dentro del ambiente corporativo, hace falta y es necesario que se dé desde un esfuerzo más colectivo. Entonces, el aliado viene a reforzar ese cambio, esa lucha. Sí que estamos en una sociedad que viene construyendo mucho conceptos de qué es lo que es normal, ¿vale? Que es normal y tiene ciertas características, ciertas definiciones. Esto va cambiando, depende del lugar en donde estés, en tu cultura y tal. Pero para mí ser un aliado es reconocerse dentro de estas definiciones, encontrarse con estas definiciones y poder hacer uso de estos beneficios o privilegios para poder generar un cambio, ¿sí? Uh-huh. Es importante que sepamos justo esto, como cuáles son los beneficios que recibimos o cuáles son los privilegios que tenemos, con los que contamos y cómo usarlos para poder generar un cambio o un impacto más colectivo, un bien común más allá del beneficio individual que recibimos por estos privilegios. Sí, yo cuando me invitasteis a este podcast, como, oye, creemos que eres un buen aliado, ¿te gustaría venir a hablar de este tema al podcast? Yo, sinceramente, no me consideraba, o sea, no pensaba que tenía esa etiqueta o que se me consideraba un buen aliado. Creo que pasa por ser mejor persona, en realidad. O sea, primero darte cuenta o hacer un análisis de que hay una desigualdad desde tu posición al resto de colectivos o de grupos. Cuando la tienes identificada, identificar lo que decía Noli, identificar tus propios privilegios, por qué yo no estoy en esa posición y empatizar con ellos. O sea, entender cómo puede afectar esos privilegios que tú tienes y que los otros colectivos no, cómo les puede afectar. Y después aprender y escuchar mucho. Te vas a equivocar, tienes que abrazar esas equivocaciones también, no te puedes poner de una forma defensiva y cerrarte. Tienes que tener mente abierta, escucha activa y aprender, tener la voluntad de aprender, sobre todo. Y por último, actuar. No vale de nada que hayas reconocido esa desigualdad, que veas tu privilegio, a que sí, ahora lo veo, os entiendo, I feel for you, y me quedo callado en una esquina cuando veo que alguna de estas desigualdades se produce. Y en ese sentido, claro, me viene a la cabeza que eso es la definición un poco de lo que es ser un aliado, ¿no? Lo que habéis compartido. ¿Cómo podríamos saber qué cosas se le parecen, pero no es exactamente eso? ¿No? Me parece también importante. No sé si tenéis algún pensamiento al respecto. Bueno, yo creo que la figura del aliado va cambiando en base al rol que tengas, ¿vale? Porque
también es relativo a el nivel de influencia que puedes, hasta cuánto impacto tienes. Entonces, como software engineer, por ejemplo, o individual contributor, tú tienes un espacio un poco acotado que puede ser dentro del equipo, quizás un poco más a nivel organizacional, pero las estructuras, si estamos hablando de cambios estructurales, se dan en otros roles. Vale, entonces un aliado puede tener ciertas características o puede tener ciertas acciones, pero va a depender mucho de ese rol, de lo que se espera del rol, ¿no? Como compañera de equipo, yo puedo decirte, bueno, para mí un aliado es una persona, y son súper básicas estas cosas, pero una persona que escucha las opiniones de todas las personas dentro del equipo, que identifica, bueno, cuáles son sus sesgos y trabaja para mitigar esos sesgos. Escucha activa, como decías vos, Lucas. Ya si hablamos de un líder, yo espero de un líder que tenga quizá un poco más interiorizado cuáles son las problemáticas de las distintas personas o distintos colectivos dentro de las personas dentro de su equipo y pueda trabajar activamente para que o eso no suceda o no sé, se sientan más cómodos, que encuentren las oportunidades que están buscando, que no haya favoritismos. Si estamos hablando a nivel mucho más arriba, director o... a mí me gustaría que empiecen a cuestionar más el status quo. Empiecen a cuestionar dónde está la representación, si es que hay a nivel organizacional. Yo lo que espero de un líder es que pueda identificar esas cosas, no que alguien venga a decirle como, che, al igual hay un problema, sino que los pueda identificar activamente y haga cosas. Y por hacer cosas, digo, estudiar, digo, proponer el cambio, digo, promover el cambio. Sí, totalmente de acuerdo. Bueno, por lo que decías de los distintos roles en función de tu título, de tu posición dentro de la jerarquía de una empresa, es cierto que hay una responsabilidad extra. O sea, puede haber equipos muy maduros donde ellos mismos se automoderan y realmente ves que se cumplen todos los factores para que los colectivos oprimidos no lo estén, que la gente, todos se sientan igualmente empoderados para poder contribuir, etcétera. Pero tu responsabilidad como manager de ese equipo también es asegurarte de que eso pase si no está pasando. Y lo que decías, si sigue subiendo, pues este podcast puede ser un ejemplo de una empresa donde, oye, apoyamos esto activamente. No es solo hablar o para la foto, hacemos una contribución activa a que esto se visibilice y a minimizar esas diferencias. Sí, también creo... perdona. No, dale. También creo que es importante algo que dijiste tú como responsabilidad extra. Creo que las empresas ya estamos en un momento, en una situación en donde reconocemos que hay que hacer un trabajo activo a nivel de diversidad. Yo echo mucho en falta dentro del ambiente corporativo que las expectativas formen parte de los roles y no sea como un trabajo extra, ¿vale? Como tú como manager o tú como director eres responsable por tu equipo y por el crecimiento de tu equipo, de la empresa y tal. Tiene que estar dentro de tus responsabilidades y tiene que ser parte del proceso que la empresa tenga como de assessment, ¿no? De performance review. Bueno, quiero escuchar qué dice el equipo acerca de la gestión de esta persona. Quiero escuchar qué dicen las personas con las cuales se relacionan fuera del equipo. Muchas veces como pedimos feedback, siempre es como feedback de personas que tienen más rol que uno, ¿no? Y no tanto como el feedback para abajo, ¿no? Que sea tu equipo el que te da la review. Por lo general viene de arriba. El director te da el review de tu trabajo si sos manager. ¿Qué pasa
Sí. Apunta, Lucas. Nosotros lo hacemos. Y eso está realmente. muy bueno. Sí. Sí. Cuando hablamos sobre el ámbito corporativo y sobre la diversidad, se escucha mucho sobre DEI, sobre el concepto de DEI. ¿Podéis explicar qué es lo que realmente significa y cómo se une al concepto de una ley? Creo además que la forma, probablemente es por cómo se pronuncia en inglés, que así suena bien, DEI, pero también me parece que crea un flujo que tiene sentido que estén puestos en ese orden. Primero necesitas, se ha demostrado que equipos diversos como primera base funcionan mejor. Diversos pueden ser todas las dimensiones que te imagines, ¿no? Puede ser distintos colectivos, mujeres y hombres, distintas razas, distintas edades, distintos currículos académicos, pero con eso no vale. Solo es como hacer una receta, te dicen haz unos espaguetis carbonara y coges espaguetis, tiras el queso y lo pones todo en una sartén y ya funcionará, ¿no? Hay que trabajarlo, cada cosa se hace de una forma. Lo que decíamos, qué desigualdades tienen cada uno, qué privilegios tienen el resto con respecto a los otros, identificarlo y trabajar en eso. Eso es cómo se consigue con la equidad, el segundo punto, que es muy distinto a igualdad. La igualdad es el objetivo final, queremos ser iguales, pero no podemos dar las mismas oportunidades a todos y esperar que con eso llegaremos a una igualdad. La equidad es repartir en función de esos privilegios y no privilegios que se tienen para conseguir llegar a la igualdad. Y por último, la inclusión. Ya una vez has dado las herramientas, llámalo procesos o que la gente esté atenta a determinadas cosas que pueden ofender o que que a lo mejor cierta gente no se siente tan cómoda haciendo, hay que incluir, hay que asegurarse de que eso ocurre. Esa es la parte de la inclusión, que todo el mundo se sienta, y lo que hablábamos un poquito antes de empezar de la seguridad psicológica, me salía en inglés, seguridad psicológica, que de hecho en un macroestudio que hizo Google, fue súper famoso de hace ya muchos años, decía, oye, tenemos una empresa de decenas de miles de trabajadores, tenemos suficientes datos para saber qué es un equipo, cuáles son los mejores equipos, qué hacemos en esos equipos para que funcionen tan bien. Y descubrieron que el único indicador que tenían en común esos equipos era un espacio psicológicamente seguro para los trabajadores, que incidentalmente es justo lo que necesita un equipo diverso para funcionar bien con esas herramientas de la equidad. Entonces creo que está muy relacionado. Sí, y también, bueno, como que el ambiente corporativo construye esta narrativa de que los puestos de responsabilidades y de toma de decisiones se asignan en base al esfuerzo individual y al mérito, vamos. Para mí, D&I lo que viene a garantizar, y con la ayuda de los aliados, es que ese mérito sea para todas las personas, no solamente para ciertas personas. Como comentaba antes, nosotros vivimos en sociedad y no podemos desapegarnos de nuestros sesgos culturales. Entonces, D&I viene a recordarnos de que tenemos estos sesgos y de que tenemos que trabajar constantemente o activamente para garantizar de que no impacten en las personas con las que trabajamos. Vale, una cosa que me ha llamado la atención de lo que has dicho de seguridad psicológica. Claro, yo que soy psicólogo me preocupa mucho por qué es eso. O sea, ¿se sabe qué significa ese término o qué involucra? Generalmente es que la gente que conforma ese equipo se sienta segura. O sea, en este estudio en concreto lo que detectaron era que la gente hablaba de sus temas personales, no solo de trabajo. Se sentían seguros como para poder decir tengo jaleo con los niños, o he discutido con mi pareja, o a mis padres no le va bien, o tengo una enfermedad. Por poner algunos, no todos son problemas. También decir me voy a casar, vente a mi boda, no sé.
La parte más emocional, quizás, ¿no? Exacto. O sea, y eso les sabría luego para en el trabajo, porque cuando alguien está sufriendo en el trabajo, sufriendo no me refiero solo a que haya un problema, puede ser haciendo un código que, oye, no me sale. Es mucho más probable que el equipo esté encima y diga, yo te echo una mano, yo te ayudo. Esta tarea es compleja, vamos a hacerla entre los dos, por ejemplo. Compartir esos momentos y esas experiencias personales con el equipo es lo que da esa seguridad y también porque te da la facilidad de poder dar feedback. El feedback, o sea, hay que no hay que ser agresivo en el feedback, pero tampoco hay que suavizarlo, porque si no se pierde la esencia de ese feedback. Parece que no ha sido tan malo cuando a lo mejor sí que ha sido una metedura de pata muy, muy grande. Y ese espacio seguro te da que el feedback se pueda dar sin miedo a que la otra persona se vaya a sentir herida y también sin miedo a darlo. Muchas veces el feedback no sale de uno porque piensas se lo va a tomar mal. Y va muy relacionado con este tema que estamos hablando, además, el tema de dar feedback, porque el tema de la diversidad D&I es un tema controvertido, que levanta muchas ampollas y muchas veces se deja de actuar por miedo a recibir un feedback, por estarte equivocándote, como aliado ahora. Y no pasa nada. O sea, está bien que te den feedback. Mira, sabes que esto a lo mejor lo hacías con buena voluntad, pero no tiene el efecto que tú pensabas, o aquí tendrías que haber hecho algo. De nuevo, aprender todo el rato. Es un tema, bueno, la empatía es difícil. Tú crees quizá que estás haciendo un buen trabajo poniéndote en la posición de la otra persona y intentando sentir lo que siento, cómo le podría afectar, pero no vas a poder llegar al 100% de las situaciones o de los sentimientos. Sí, para mí un espacio seguro, o me he sentido en espacios seguros en donde sabía que podía equivocarme y que no pasa nada. ¿Sabes? Como que ese miedo a equivocarse se reduce un montón. ¿Y cómo lo ves? Y viendo cómo las otras personas lidian con sus errores también, ¿no? Porque estar en un ambiente laboral donde todo está bien, todo es perfecto, es como que te quita de un poco de la realidad. Yo cuando conseguí unirme a un equipo donde me sentí escuchada, sentía que me podía equivocar y que no pasa nada, que podíamos tener debates intensos, profundos, bien pasionales como es en tecnología, y que después, oye, todo bien y ya, o que podemos tener así como diferencia de opiniones, pero eso no quiere decir que nada. En esos lugares o en esos momentos es cuando yo dije, bueno, acá yo me siento segura, me siento escuchada, me siento valorada, ahora me puedo enfocar en otras cosas. O enfocarme en lo que están enfocados mis compañeros, que es como, bueno, la parte más técnica, lo que a mí me motiva más de este trabajo. Y solo lo he conseguido en equipos donde hay entendimiento de lo que es D&I, donde hubo mayoría de aliados y donde había mucha diversidad. No solo de género o de personas y de culturas, sino también hablando en términos de neurotípicos y neurodivergentes, y hay como más entendimiento. Tú de pronto empiezas a interactuar con esas personas y dices, mira, esto no lo había tenido en cuenta, y no quiere decir que lo que sea. Cualquier sesgo interpretación que estoy generando acerca de una situación o una persona o una respuesta, lo que sea, cuando está garantizado el espacio seguro, eso como que se va. Es como tú te relajas más y te puedes enfocar en el código, en lo que te motiva de tu trabajo, que a mí es lo técnico. Yo me enfoco ahora en lo técnico. En otros equipos donde no estaba ese lugar, yo tenía que traer la conversación de, bueno, al igual estamos hablando desde el privilegio. ¿Qué es el privilegio? ¿Qué son los sesgos? Y tener todas esas conversaciones y encontrarme con respuestas como, bueno, es que a mí no me pasó nunca, no sé, es raro lo que me decís, porque no, yo no lo vi a eso. De esas respuestas un montón. Y cuando estuve en un equipo, o cuando estoy en un equipo que no hace falta llevar esa tarea de educar, de comunicar, de raising awareness, ahí es cuando yo puedo dedicarme a lo mío y lo que más me gusta. Vale, un poco, bueno, es que es un tema que da mucho de sí, la verdad.
Os quería comentar, a ver si podíamos ser un poco específicos o concretos respecto a cosas que en vuestra experiencia hayáis visto, lo que llamaríamos desafíos, oportunidades de ser un ala, y cosas como manager, como software engineer, algún ejemplo que nos pudieseis dar en vuestro día a día. Yo creo que uno de los desafíos, creo que más grandes que he encontrado con ser o reconocerse como aliada es la escucha activa, es salirse del centro, porque esto ya no se trata de tus experiencias, sino se trata de las experiencias de las otras personas. Y lo más probable es que recibas feedback o que te cuenten cosas que digas como, no lo sé. Como, en ese momento, cuando uno lo tira para adentro y empieza a pensarlo como uno, es una forma de generar empatía, pero también te estás como moviendo el centro de atención. Y no se trata de ti, se trata de lo que le pasa a la otra persona. Y eso es un desafío muy grande porque no estamos acostumbrados, somos muy del ego, somos muy centristas, como que todo pasa alrededor nuestro y de nuestras experiencias. Y ser aliado es correrse de ese lugar y decir como, vale, quizás esta no es mi lucha porque a mí no me pasa, pero es mi lucha porque yo quiero que estas personas tengan las mismas experiencias que yo, que no me vengan a contar que están pasando por estas situaciones, que no tiene que suceder. Entonces ser aliado es como correrse de ese lugar, salirse del centro. Y eso es un desafío muy grande. Yo añadiría, una vez has hecho esa escucha activa y te sales del centro, ahí es cuando te expones, lo hemos mencionado antes, te expones al feedback que te pueden dar de cómo lo estás haciendo, y puedes caer en el desaliento por dos razones: o porque no lo haces bien, o porque la estructura donde estás tampoco te acompaña. Desde luego, también quiero dejar esto en perspectiva. El sufrimiento que puede sufrir un aliado no tiene nada que ver con el sufrimiento de los grupos a los que quiere ayudar. O sea, también relativizar un poquito eso. Pues no podemos hacer, oh, pobre mí, que no, chico, relaja. Pero creo que la oportunidad, por ejemplo, que tenemos en New Relic es que parece que la empresa sí está volcada de verdad en esto. Un ejemplo que puede servir a la gente que trabaja en tecnología es que tu equipo quiere hacer Scrum cuando todo el resto de la empresa está haciendo Waterfall de libro. Es imposible, por más que tú quieras trabajar en sprints, no va a funcionar. Esto igual, tú puedes tener dentro de tu equipo muy buena voluntad, pero la empresa, desde luego, te tiene que apoyar en esto. Esto como oportunidad, nosotros en la suerte que tenemos en New Relic, puede ser un desafío si eso no está, desde luego. La escucha activa es muy importante, pues no es nada fácil. Es una habilidad que todos deberíamos trabajar. Pero, ¿qué más puedo hacer para convertirme en un buen aliado? Si pensamos sobre día a día en nuestra oficina, aparte de la escucha activa, ¿qué más podríamos hacer para empezar a ser buenos aliados? Si pensáis sobre día a día, vuestro trabajo dentro del equipo, y veis oportunidades, aquí podrías hacer una acción, pero no la haces. ¿Cuál sería? No hace falta decir nombres ni apellidos. Exacto. Pues yo creo que Javi... casos prácticos. Parece que estoy esquivando la pregunta, pero el caso práctico es precisamente llevarlo a la práctica. Yo creo que es el quick win más claro que hay. Hay mucha gente que se da cuenta, que internaliza que hay un problema, se da cuenta de las injusticias, pero no da el siguiente paso, que puedes primero aprender, pero incluso aunque se le falta actuar, llevarlo a la práctica. Levanta la mano cuando veas que algo no está bien, cuando crees que algo se puede mejorar. Para mí sería claramente eso. Creo que es la primera gran victoria que podríamos tener en los equipos. Mira, en tecnología estamos constantemente aprendiendo cosas. Siempre sale un nuevo framework que tenemos que aprender, y tú te coges el libro, te lo lees, practicas, preguntas, vas a foros. Esto no es muy distinto. Hay muchos libros que hablan de diversidad, tenemos muchos estudios, hay un montón de información afuera. Pero eso, claro, se queda en el marco teórico, ¿no? Como
lo que me cuentan, lo que cuentan las historias de estas personas. Bajarlo a tierra es, el feedback está bueno, recibir feedback, pero no nos olvidemos que es un regalo. Y un feedback dado en un momento equivocado puede generar conflicto. Que el conflicto está bien y está bueno, pero no siempre es cómodo, no resulta cómodo, resulta peligroso. Si no está el espacio seguro, puede ser peligroso. Si quieres ser un aliado, pide feedback. Pregunta. ¿Cuáles son los desafíos que tú sientes o que crees que tienes dentro del equipo, de la organización? Pide por ese feedback. Yo soy partidaria que el feedback se pide. Por lo general, si es muy extremo, sí lo doy. Y también introduciéndome como, este es un buen momento para darte feedback, hablemos de este tema. Tendríamos que ejercitar más esto de pedirlo. Como a mí me interesa saber la opinión de esta persona de este tema y lo voy a buscar. Y después lo siguiente es hablar con otros aliados. No siempre las personas que están experimentando situaciones de desigualdad tienen que ser las personas que eduquen, ¿no? Aliados hay un montón, identifícalos, dónde están, qué es lo que hacen, como ese lead by example, ¿no? Pregúntale cosas. Incluso si no estás segura o seguro de que es un aliado, es como, che, ¿tú qué haces cuando pasa esto? ¿O tú qué opinas de esta? ¿No? Como eso surge más de la curiosidad, pero inténtalo. Y después lo siguiente es la reparación. Creo que es súper importante entender que nos podemos equivocar y necesitamos una herramienta para poder reparar eso que hicimos, que ha causado un impacto probablemente fuera de la intención. Es como, yo no tenía la intención de que suceda esto, que te sientas así, que no importa la intención, importa lo que sucede y cuáles son las herramientas que tengo de reparación. A mí me ha pasado en una situación que yo he presentado una solución técnica a un equipo que no era el mío, yo mucha ilusión presentándolo y tal, y nada, hubo comentarios y circunstancias que me hicieron sentir muy incómoda. Me quedé media rayada, así como que raro, como que ¿de dónde surge esta incomodidad? Cuando logré identificar, vale, esto no estuvo bien, y hablé con su manager, una de las personas que estaba en ese equipo vino y dijo, ¿sabes qué? Lo siento que haya pasado esto, tendría que haber dicho algo para que no suceda, no lo hice, me lo apunto. Eso para mí es muy valuable, porque es como, vale, mi experiencia y esta incomodidad que yo he sentido no es ignorada. Le ha llegado el mensaje a la persona, lo ha interiorizado y me lo ha venido a decir como, che, lo siento. Para mí la parte de reparación es muy importante. Esto en los niveles bajos de la organización. Después hay técnicas de reparación que son mucho más interesantes quizá, que se pueden dar dentro de estructuras mucho más altas, ¿no? Como un VP tiene esto, más influencia, más impacto, más poder, puede generar reparación desde otro lugar, cambiando las estructuras y tal. Pero si lo bajamos a lo personal, al día a día, a lo de las personas en trabajo de equipo, es eso, mucho de escuchar, hablar y ser accountable al final de las acciones. Me quedo con tres cosas. Sí. Reconocer errores, es muy importante. Pedir feedback y tener la escucha activa. Por aquí podemos empezar. Sí, tal cual. Vale. Y luego respecto, claro, habéis nombrado cosas concretas, pero yendo, por ejemplo, en New Relic hay herramientas para formar a la gente, hay cursos de allyship, tanto a nivel 1 para hacerte consciente y nivel 2 un poco para entrar en acción. También hay grupos dentro de Slack, ¿no?, donde se reúnen. Pero ¿cómo hay algún tipo de más herramientas que se pueden crear o que vosotros conozcáis? Como hablabais de frameworks, no sé si pudiera ser algo concreto, como actuaciones concretas, equipos concretos, comunidades concretas. Creo que cuando hemos mencionado la palabra framework era framework de tecnología, probablemente. Sí. No sé si hay un framework o sea, para herramientas, tratar me refiero, este tema, ¿sabes? sí. Algún tipo de... O que conozcáis incluso dentro de New Relic alguna cosa para promocionar
Creo que es importante en estas cosas hacer comunidad y también informar a la gente. No sé si... Es que no sé si lo podrías definir como una herramienta de, mira, toma este martillo, esto te va a servir para todo lo que necesites en cualquier empresa, en cualquier sitio donde estés. O sea, la empresa como ente también tiene que hacer este ejercicio que decíamos de dónde tenemos la desigualdad. Por ejemplo, en mis equipos, cuando hay alguna posición abierta, necesitamos contratar a alguien, aparte de algún amigo, hombre, que sé que está buscando trabajo, solo hago búsqueda activa de mujeres. Es el perfil que más nos cuesta encontrar. Mi búsqueda activa es solo para ese colectivo. ¿Es injusto? No, ya nos llegan 100 currículums de hombres. Esto es algo que he elegido yo hacer, pero New Relic también elige hacer otras cosas. Ahora estamos con una iniciativa que todas las mujeres de nuestros equipos tienen que tener un career plan hecho. ¿No lo debería tener todo el mundo? Sí, idealmente, pero vamos a empezar por las mujeres. ¿Por qué? Porque es que los hombres son más agresivos para eso. Entonces estoy hablando en términos generales, obvio, pero piden más la promoción, están siempre más ahí encima y a lo mejor no se lo merecen más. Entonces, identificar esas partes donde podemos tener un impacto y actuar. No sé tanto, por eso digo, no es una herramienta. No le diría a todas las empresas, cread un career plan para todas las mujeres y ya esto ya lo tenéis hecho. No, esto nos hacía falta ahora. Entiendo. Sí que en New Relic tenemos todo un equipo que está dedicado al learning interno. Me recuerdo en uno de los equipos donde, producto de una entrevista, estábamos buscando manager, surgió la necesidad de aprender un poco más de los privilegios y los sesgos. Recuerdo que fuimos justo, la persona que estaba en ese momento dedicada a la parte de learning, fuimos a pedir apoyo. O sea, como vemos acá una oportunidad, entendemos como equipo que nos falta reforzar algunos conceptos y tal, y vino una persona, nos hizo un training, hizo varios en realidad, hicimos 2 o 3 y seguimiento, ya con herramientas más tangibles, tipo como, esta es la manera de mitigar los sesgos. ¿Por qué tenemos sesgos conceptual y tal? Y ya con herramientas más tangibles de cómo hacerlo. Eso está disponible en New Relic. O sea, está. Después lo que yo considero que es muy positivo son los grupos. Tenemos grupos de mujeres, o grupos más Rainbow Relic, que es de diversidad. Después está Access también para neurotípicos y neurodivergentes. Ahí se puede aprender un montón de cosas. Hay general grupos de lectura, ahí puedes preguntar, puedes identificar, vale, hay una persona, le pregunto. Es que hay un montón disponible. Quizás nos falte visibilizarlo un poco más, puede ser, pero sí que hay herramientas para seguir aprendiendo. Y ahora un poco, es una pregunta que solemos hacer en cada programa. Dejamos que los invitados e invitadas recomienden algún tipo de libro, práctica, cosa que quieran recomendar relacionado con el tema a nuestros múltiples y millonarios oyentes. Por suerte, creo que se ha abierto y cada vez más la creación cultural por parte de esos otros colectivos. Yo me he centrado en un colectivo oprimido, que son las mujeres, porque tanto en las mujeres, pues porque son mayoría en realidad. O sea, es como creo que pueden tener un impacto muy grande si llevamos la igualdad en ese campo. Y además porque históricamente son las mujeres las que luchan por la igualdad de todos los demás colectivos. O sea que trayéndolas al lado de los aliados para todos los demás es que ganamos absolutamente todos. Entonces, lo que decía, que creo que cada vez hay más directoras, más escritoras que pueden hacer, que pueden llevar sus ideas a lo audiovisual. No sé, series españolas, hay alguna, Cardo, por ejemplo, que expresa la realidad de una chica, cómo es su vida. Realmente es muy
costumbrista muy real, no hay nada, no hay efectos especiales, no hay nada, pero te presenta la realidad de cómo es la vida de una joven, digamos, y los líos donde se mete. Pero quería recomendar la última que vi, que es The Lost Flowers of Alice Hart, y habla de una comunidad, no voy a hacer spoiler, pero es una comunidad de mujeres maltratadas y cómo afecta eso a sus relaciones. ¿Y dónde se puede ver? Uf, ¿dónde la vi? Claro. En internet. En internet. Hay una cosa que se llama... Vale. No sé de qué me hablas. ¿Y es serie o película? Es una serie. Es una serie, pero es miniserie cerrada. Y luego 2 libros. Uno es Feminismo para principiantes, de Nuria Varela. Suena a Feminismo for Dummies un poco, pero lo recomiendo porque es muy accesible y trata también toda la historia de dónde viene el feminismo y cuáles son los retos que presenta hoy en día. Entonces creo que te da una primera impresión, unas primeras pinceladas de cómo va todo esto, por lo que hemos hablado. Hay que seguir aprendiendo, no vale con leerse un libro. Y el que de verdad me ha explotado la cabeza, y no lo he leído, pero he tenido acceso a pequeños snippets, lo tengo pendiente por leer, es Mujeres Invisibles para la Medicina, de Carme Weiss, de la absoluta violencia médica que sufren las mujeres a todos los niveles por haber estado históricamente en un enfoque centrado en los hombres, en cuanto a todo, en cuanto a dosis, en cuanto a síntomas, en cuanto a cosas que los hombres ni siquiera tenemos y pues no se han explorado porque no era importante. Lectura pendiente, pero sé que lo puedo recomendar ya, desde luego. Bueno, relacionado a eso, hace unos años leí un libro que se llama Delusion of Gender, que trata de un repaso histórico de cómo la medicina ha puesto tantos recursos para demostrar que, bueno, más allá de la crítica del género binario, pero para demostrar que el cerebro del hombre funciona de otra manera que el cerebro de la mujer. Y habla de todos los estudios y todas las inversiones que se han hecho históricas acerca de, bueno, es que en realidad el cerebro funciona de otra manera, entonces se justifican ciertos roles sociales para las mujeres y para los hombres. Y es súper interesante de leer. No recuerdo la autora, pero se llama Delusion of Gender, está muy interesante. Lo pondremos en la descripción. Si me lo agregas después en el edit, genial. A mí me gustaría recomendar Brotopia, de Emily Chang. Es súper conocido, pero habla de el ambiente muy masculinizado dentro del área de tecnología. Esto es más en Silicon Valley, en Estados Unidos. Pero quizá eso les puede dar una introducción a la persona que está intentando entender, ¿vale? Porque hace falta los aliados y todavía no quedó claro, como esto es una buena lectura. Y también hay un estudio interesante de Harvard que se llama, lo voy a leer porque es muy largo, se llama Why Inclusive Leaders Are Good for Organization and How to Become One. Está muy bueno, revisarlo, que justamente habla de esto, pero más del rol de líder. ¿No? Como no tanto de software engineer, pero sino como más de persona con un rol de impacto y de influencia. ¿Por qué está bueno meterse en esos temas? ¿Por qué es importante? ¿Y qué hacer con estas cosas? Este me lo pasas. Este sí que me lo pasas. Sí. Tenemos una buena lista ya para todo, hasta el verano. Ya tenemos ahí. Sí. Esto, la semana que viene te hago examen. Bueno, yo tengo la última pregunta de nuestra anterior invitada, la gran Inés España. La voy a leer porque es muy larga. ¿Cómo es realmente ser aliades de otra persona cuando no has tenido las vivencias que tiene esa persona? Y cuando son quizás radicalmente opuestas las vivencias. Personas que no tienen el mismo privilegio que uno mismo. Si se refiere a cómo es, de cómo se logra, para mí es como veníamos contestando. Esa escucha activa, empatía, así que como construir esa empatía, escucha activa, estudio, preguntar, conectar con esa curiosidad, conectar con qué es lo que me motiva
de por qué generar este cambio. Por ejemplo, para mí, ¿por qué me meto en estas cosas? No solamente porque me afectan, sino también porque yo quiero construir un espacio seguro para todas las personas dentro de mi equipo, no solamente para mí, sino para las personas con las que trabajo. Yo quiero que sea seguro. Entonces, esa es mi motivación. Salirme del medio, decir como, bueno, esto no solamente me va a beneficiar a mí personalmente, pero también a otras personas. Y que quien se sume al equipo encuentre en el lugar de trabajo en el que gastamos 8 horas, a veces más, cada día, que es un montón, encuentre un lugar donde diga, bueno, acá puedo ser exitosa. Acá me veo con una carrera profesional de 1 año y medio y rotar, sino como que aquí me puedo desarrollar y puedo exprimir todo mi potencial. No, esa es mi motivación, es conectar con ese lugar. Ahora, si se refiere a cómo es realmente, cómo se siente, bueno, es extremadamente incómodo. Es muy incómodo, porque te empezás a deconstruir y a cuestionar un montón de cosas que quizás desde tu ignorancia ibas bien, pero al final es como llevar adelante esa incomodidad y dejar de mirar el ombligo, y dejar de decir como, ay, bueno, no, me resulta muy incómodo, entonces no hago nada al respecto. Tiene también entender que tiene un impacto, y que es preferible intentarlo y es mucho más fructífero encontrarse con esa deconstrucción y con ese cambio antes que quedarte en tu casa y no hacer nada al respecto. Así que diría esas 2 cosas: incómodo, pero está buenísimo, y con mucha dedicación, sí, y conectar con lo que te motiva. No tengo mucho que añadir. Señor juez. Vale, pues bueno, una cosa que hacemos también en el programa es dejamos, al igual que nos dejó Inés España, una pregunta a ciegas que coincide casualmente con el tema de hoy. Casualmente. Pero bueno, también nos gustaría que vosotros dejaseis una pregunta para la próxima invitado que podamos tener, sin saber el tema. Es un poquito a lo loco. Como sabíamos que esto iba a pasar. ¿Vale? Porque no es nuevo. Pero es verdad, es cierto, esto os lo digo, es cierto que no tenemos ni idea de quién va a ser el próximo o la próxima invitada ni de qué va a ir el tema. Se apellida Rajoy. M. Rajoy, no sé quién es, no lo conozco. ¿Esto se corta? No se sabe. Bueno, saludos. La pregunta es ¿Hablo a cámara? Querida persona invitada al próximo podcast de El Camino, con todo lo que has hablado en la entrevista que te han hecho aquí Javi y Ana, ¿qué hubieses cambiado con todo lo que ahora sabes si tuvieses de vuelta 18 años? La gran pregunta. Sí. Y fueses de un colectivo oprimido, si no lo eres ya. Todo más difícil. Bueno, un trabajo muy intenso de introspección nos toca. Esa pregunta ya nos va a llevar media hora a responderla. Tiempo hay. Vale. ¿Alguna cosa, Noli? ¿Alguna pregunta? ¿Algún pensamiento? Con eso ya, ¿no? Ha sido colaborativa. Colaborativa. Vale, genial. Vale, pues nada, yo añadir un poco, la verdad es que me ha gustado mucho, os agradezco mucho a todos el haber venido. Yo soy Igualmente. Javier, que nunca me presento, tampoco me Hola, han dicho Javier. alguna vez. Encantado. Estoy encantado de estar aquí con vosotros con esta nueva mesa, que cada vez es más pro todo. Gracias por obligarnos a venir. Exacto. Hay una compensación, una comida, no, que va, no hay nada. Así que nada, bueno, sí que una cosa que leí el otro día y creo que me ha recordado un poco la conversación que hemos tenido es acerca de la palabra respeto, ¿no? La palabra respeto tiene una etimología que habla de ser visto, de mirar, ¿no? Que muchas veces el respeto lo tenemos como algo muy jerárquico. Y me parece que viene muy bien hoy hablar de eso, ¿no? Creo que es importante hacerse visible a uno mismo y hacia el otro, ¿no? Porque una de las cosas que yo saco de esto es que muchos, al final todos buscamos un poco lo mismo, aunque tengamos un guión de vida diferente. Y creo que, bueno, y animo a la gente a que este programa al menos ayude a visibilizar esto, ¿no? A dar un pasito más, un pasito, no mucho más. Y con esto, nada, nos vemos en el próximo capítulo. Muchas gracias. Gracias. Gracias.